Y para describir al autor que hoy presentamos, creo oportuno que hay que hacerlo desde dos perspectivas. Una, describiendo al autor, al académico, al profesional, al investigador, y otra, al amigo personal. Como autor académico, el doctor Ignacio Clopet conjuga en sus investigaciones una rigurosidad histórica basada en la autoridad del documento, como dijeron los propinantes, con heurística, hermenéutica y una exquisita investigación con método histórico científico con varias calidades. Dichas calidades son propias de todos sus artículos y sobre todo de los libros. Perón íntimo, historias desconocidas, Perón en Roma, cartas inéditas, Amores y políticas, Eva Duarte y Juan Perón, la cuna materna, los orígenes de Juan Perón y Eva Duarte, Tacuara y el nacionalismo, escritos inéditos de Alberto Ezcurra Uriburu. El mayor interés de la obra del autor se sintetiza en un recurrente adjetivo que integran los títulos de la obra: lo inédito, lo desconocido. En el cincuentenario en ciernes del paso a la inmortalidad del presidente más elegido democráticamente de la historia argentina, mal que les pese a algunos, no hay mejor homenaje que traer luz sobre algunos temas tendenciosamente desfigurados para generar ucronías, es decir, la reconstrucción de la historia sobre datos falsos. No solo han profanado los restos mortales de Juan y Eva Perón, sino que también se profana la memoria constantemente cuando en nombre del cientificismo histórico inventan calumnias, inconsistencias o injurias históricas con fines ideológicos o políticos. La obra del doctor Clopet son verdaderas refutaciones con palpables fuentes documentales que traen luz ante tantas invenciones de toda índole que realizan estos tendenciosos de la historia. La obra que se presenta hoy, Perón, mitos y realidades a 50 años, no escapa a todas estas buenas calidades. Dividida en 6 capítulos, su lectura es amena, la remisión a la fuente documentada y la interpretación honesta y objetiva de esas fuentes hacen que no haya contenido trivial o páginas innecesarias. La obra dicotomiza el mito con la realidad título por título. Todos los títulos son importantes. Algunos se remiten a cuestiones históricas de importancia de esta historia familiar, personal del general Perón, mientras que otros tienen una importancia mayor y más asequible ante tanto discurso antiperonista propia de Isaac Rojas, Próspero Fernández Alvariño, que prácticamente los argentinos ni saben quién fue, o López Aufrán, monjes negros perniciosos en la historia hasta el día de hoy. Los títulos del libro son importantes, pero asuntos muy inventados y repetidos por el isarrojismo ya los describió Oscar, Nelly Rivas, el asunto también de Juan Duarte. Pero algo también que puede parecer trivial, como el verdadero lugar de nacimiento de Juan Domingo Perón, puede tener una connotación mayor, no solo histórica, aunque no lo parezca. No es algo baladí un dato histórico, una fecha. Me refiero, por ejemplo, a que con estos datos baladíes aparecieron personajes nefastos en la historia. Uno tangencialmente mencionado en alguna página del libro, que fue el lugar que ocupó otrora el doctor Hipólito Barreiro, quien no solo imbuido en una falsa fecha el lugar de nacimiento, amén de una falsa histórica interpretativa de los orígenes de Juan Domingo Perón, repercutieron nada más ni nada menos que en una nueva profanación del cuerpo del general Perón en el cementerio de las Chacaritas, donde ya sin manos, ahora fueron a destruirle la clavícula y el fémur en busca de ADN, basado en ese dato histórico y en estas interpretaciones de este medio. Ante la petición de una mitómana mujer quien se creyó con derechos genéticos para portar el apellido Perón. La jueza, como no obtenía respaldo de prueba jurídica, por lo menos seria, se basó para este aberrante hecho en la prueba testimonial del mentiroso. De allí que a veces la rigurosidad histórica es fundamental para dejar expuesto al farsante. No solo el dato y la fecha de nacimiento es un dato más en la historia. Todo con la anuencia, como dije, de una improvisada jueza nacional en lo civil, que desgraciadamente sigue en funciones, no habiéndose jamás reparado los daños y perjuicios sufridos a su principal víctima, que es su viuda, y obviamente al pueblo peronista por esta aberrante profanación. Realizada ahora sí con anuencia de los organismos del Estado, porque lo de las manos
dicen que fueron grupos clandestinos. Esto lo hizo el Poder Judicial de aquí de Buenos Aires. El libro termina con una semblanza a la herencia política de Juan Domingo Perón, del que nos hablara Oscar. Siempre digo que el general no dejó herederos políticos, salvo al pueblo, como él dijo en su discurso, lo que no quita que no haya dejado una herencia política, que es el modelo argentino para el proyecto nacional. Muchos dicen ser herederos del sucesorio político de Perón, pero nadie denuncia ese gran acervo hereditario dejado por Perón a las futuras generaciones desinteresadamente. Por último, me queda describir al autor desde la perspectiva del amigo. En tal sentido, Ignacio se caracteriza por la generosidad sin parangón, que comparte fuentes desinteresadamente, contactos importantísimos sin egoísmo, lo cual no es común, amén de la relación genuina y sincera que hace de la amistad un culto. Como decía Miguel de Cervantes Saavedra, en su insigne obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, a escribir de otra suerte, dijo Don Quijote, no fuera a escribir verdades, sino mentiras, y los historiadores que de mentiras se valen, habían de ser quemados como los que hacen la moneda falsa. La historia es como cosa sagrada, porque ha de ser verdadera, y donde está la verdad está Dios en cuanto a la verdad. Pero no obstante esto, hay algunos que así componen y arrojan libros como si fuesen puñuelos. Como hay mucho historiador falso, sin inquisiciones, lamentablemente, que gastan litros y litros de tintas como buñuelos, es de celebrarse cuando se imprimen libros de las características de los publicados por Ignacio. Ignacio ha sido el primer argentino, no sé si él lo reparó, en reivindicar con genuina justicia bibliográfica a las tres esposas del general Perón, no solo a María Eva y a María Estela, sino también a Aurelia Tizón, quien también se merece un sitio en el justo recuerdo de la historia justicialista. Por otra parte, antes de terminar, quiero expresar que el domingo pasado justamente le comuniqué a la señora de Perón que había aparecido un nuevo libro en el que en el penúltimo capítulo la reivindicaba y homenajeaba. Lo que ella ya le comenté y creo que le adelanté a Ignacio, se alegró mucho, como siempre dice, hagamos de cuenta que está presente, ahora por distintas cuestiones que todos sabemos no puede estarlo, y queda el compromiso igual de que Ignacio se lo envíe y ella se compromete a enviar inmediatamente una carta con la crítica al mismo. Y sobre esto me detengo en este último punto de lo que decían el embajador y Oscar sobre la figura de Perón y de Isabel Perón sobre todo, que hace poco apareció una fotografía de unos amigos españoles que le entregaron un galardón a la señora de Perón, una aparición que le dijeron pública después de muchos años. La foto no es de ahora, en realidad un tiempo se subió a las redes ahora, en rigor de verdad. Y ahí se demuestra el odio que hay contra Perón, porque por doquier, en todo, salvo muy honrosas excepciones, se demuestran cuán mercenarios fueron los medios de comunicación al tratarlo. Cuando no aparece porque no aparece, y cuando aparece porque aparece. Por esto, solo no hace falta mucho verlo, el discurso lenguaraz de todo lo que dijeron contra ella, cómo aparece todo el tiempo. Por eso es digno de reivindicar lo que ha hecho Ignacio como académico también de la historia, ¿no? Y como revisionista en homenajear a la señora. Yo, Ignacio, te agradezco por haberme invitado a compartir este momento que no es un momento más en la vida de un autor, porque es muy difícil imprimir un libro en Argentina, es cada vez más a cuesta, y es un momento importante para vos y para todos. Y por eso mi agradecimiento particular no solo a vos por la invitación, sino a la editorial, por también lograr que este esfuerzo pueda llegar a manos de los argentinos bien paridos. Muchas gracias.